de los cambios, que es la traducción del chino I Ching, es sin duda una de las mayores obras maestras de la literatura mundial. A pesar de tener orígenes muy antiguos, conserva un atractivo notable para los eruditos orientales y occidentales hasta el día de hoy. Fue llevado a Europa en el año 1600 aproximadamente por los padres jesuitas, pero solo pudo ser traducido a un lenguaje comprensible 300 años después por Richard Wilhelm, un experto y sinólogo alemán, con la colaboración del psicólogo Carl Gustav Jung. El libro de los cambios es una obra que maduró orgánicamente a lo largo del lento curso de los milenios. Nació inicialmente como un oráculo, basado en el principio de correspondencia existente entre micro y macrocosmos. Los 64 hexagramas diferentes que componen el libro resumen la totalidad de la experiencia humana, relacionándola con situaciones correspondientes en el plano cósmico. Su comentario se ha enriquecido a lo largo de los siglos con interpretaciones, frases y consejos de los máximos exponentes del pensamiento chino, incluido Confucio. El I Ching es, por lo tanto, un libro de sabiduría y adivinación al mismo tiempo. Se expresa a través de símbolos compuestos por líneas completas y discontinuas que representan las dos polaridades del mundo manifiesto: la fuerza clara, celestial, activa, del Yang, y la fuerza oscura, terrenal, receptiva, del Yin. La idea fundamental del I Ching es la del cambio continuo, que tiene lugar en el contexto de leyes eternas e inmutables. Los hexagramas constan de 6 líneas y representan los estados de cambio. Cada hexagrama es la representación de una situación real en el plano cósmico, siempre conectada sutilmente con la realidad individual. Precisamente en la profunda correspondencia que existe entre lo visible y lo invisible, se basa la función adivinatoria del I Ching. La consulta activa la inteligencia intuitiva, permitiendo penetrar en las profundidades de la naturaleza y el espíritu. Las respuestas ofrecen elementos en los que pensar y aportan la información necesaria para actuar de acuerdo con las necesidades de la situación. Será la persona misma quien tendrá la responsabilidad de captar el mensaje en su esencia y utilizarlo para promover el crecimiento y el cambio en su propia vida y acceder a una comprensión más profunda de la dimensión espiritual. Esto es lo que nos dice, básicamente y súper resumido, el libro de los cambios o el I Ching, que es un libro milenario y estamos hablando de que lo datan en una dinastía, en la dinastía del primer emperador chino. Estamos hablando de unos 5.000 años de antigüedad, por eso se dice que es uno de los libros más antiguos con respecto al arte adivinatorio. Que por supuesto no es el único, tenemos en muchas culturas y bueno, el ultra famoso tarot egipcio. Pero bueno, esto tiene que ver con los chinos y su sistema. Este sistema de líneas y que tiene que ver con la polaridad. Y el I Ching figura en el mapa y por eso yo hago mención a esto, porque se lo relaciona en el mapa, está ligado con sus respectivas flechitas. Por ejemplo, al zoroastrismo, porque por el tema de la polaridad y el dualismo. Por eso figura ahí. Que claro, nosotros estamos acostumbrados en Occidente y en estos tiempos, sobre todo en los últimos tiempos, a partir del New Age y demás, a una banalización del I Ching, y la versión que nos ha llegado ni siquiera es la de la traducción de Wilhelm. Es algo que casi que nos llega como un juego, como algo muy banal, sí, exactamente esa es la palabra, ¿no? Como, bueno, quien tira los dados. Y la realidad es que es algo muchísimo más profundo y que, como mencionaba, tiene aportes hechos hasta de Confucio y de muchos otros sabios chinos a lo largo de los milenios. Entonces,
Básicamente esto es, bueno, esta relación para demostrar que todo está relacionado en el planeta, porque básicamente el mapa que estamos atravesando eh, no habla mucho del Oriente Lejano, porque estamos hablando de un estado profundo que influye básicamente en Estados Unidos. Entonces, lo que más influye en Estados Unidos es Europa y entonces y un poquito de Medio Oriente. Es lo más cercano a la civilización occidental. Más que Medio Oriente no llegamos. Por eso es muy raro que haya menciones a cuestiones orientales, chinas, japonesas, e incluso dentro de lo que es Europa no hay muchas menciones tampoco a países que no han tenido una influencia muy importante o directa en Estados Unidos y en particular en su estado profundo. Con lo cual no es malo que no estén en el mapa, porque a veces la gente preguntaba y decía, bueno, pero es muy eurocentrista, no habla de América, del resto de América, o no habla de España. Bueno, en un punto tenemos que agradecer, porque el que no figure lo salva de ese estado profundo, de esa relación con ese estado profundo. Tendrán sus videos aparte fuera del mapa, por supuesto. Eso no quiere decir que no sean importantes, sino que el mapa es un trazado de las tropelías del estado profundo y su influencia en particular con Estados Unidos. Y que lamentablemente a través de Estados Unidos en cierta medida nos afecta un poco a todos, básicamente por lo que respecta a la economía. Y bueno, y en ciertos sectores la guerra, ¿no? Pero bueno, por eso es casi la única mención que hay sobre algo oriental, que es esto del I Ching. Y lo pone por esta relación que tiene con muchas religiones, con muchos cultos, creencias, que se basan en el dualismo y en las polaridades, y esto que ellos llaman el yin y el yang. Y bueno, figura por eso, pero bueno, bien vale hacer la mención para, de paso, también sacar esta idea que ha quedado, sobre todo, bueno, a nosotros los occidentales, de esta banalización que se hace del I Ching como un método de adivinación bastante, no sé cómo llamarlo, o sea, como bastante, no quisiera decir tonto, pero casi lo han reducido a eso. Y detrás de esto hay una gran sabiduría, una sabiduría milenaria. Después depende de cada uno si le gusta, bueno, para empezar, si le gustan las artes adivinatorias, ¿no? Hay gente a la que le fascina y hay gente que no quiere saber nada. Es la posición de cada uno. Y después, si le gusta la cultura de la que proviene, ¿no? O sea, si prefieren ese método u otro que les sea más, que les resulte más cómodo, con el que se encuentren más identificados. Pero así como tenemos el tarot, las runas, después están los caracoles también que provienen de América. Bueno, hay infinidad de métodos, pero que lamentablemente se han visto muy banalizados. Mucha gente que hace negocio con esto y que de la sabiduría que hay atrás jamás la transmiten, creo que ni siquiera la conocen. Y bueno, bien valía hacerle un poco de justicia y sacarle ese mote de método adivinatorio simplemente, así como de unas líneas que uno tira como si fueran dados, y más allá de si uno cree o no en su real eficacia, por lo menos saber que forman parte de un libro donde tiene muchas acotaciones, más allá del uso, cómo debe usarse, bueno, toda la parte de manual operatorio, digamos, de este sistema, está toda la parte en donde está la filosofía en la que se basa,
esto que hablábamos de las polaridades y el dualismo, y muchas reflexiones de grandes sabios. Entonces esa es la mejor parte. Después lo otro, bueno, al que le sirve, pero la parte de la sabiduría, por eso se dice que es un libro de arte adivinatorio y sabiduría. No es un mero horóscopo, digamos, ¿no? Es lo mismo que se hace con la astrología y los horóscopos. La astrología, bien tomada, es un muy buen arma para conocernos, pero si uno hace una buena carta astral, bueno, todos los estudios pertinentes con astrólogos y no tomar el horóscopo que sale en una revista. Más o menos vendría a ser eso. Lo que han hecho con el I Ching básicamente es eso. Lo traspasaron de un libro en donde contiene una sabiduría, de una filosofía oriental con aportes incluso de Confucio, y que incluso la traducción está comentada por Yang. Bueno, habla de que es algo que tiene su importancia, y sin embargo normalmente se lo toma como se toma el horóscopo de la revista, como el I Ching de la revista. Entonces, bueno, en este caso no es desmistificar, sino devolverle su parte mística a este sistema que es un libro, el libro de los cambios, y bueno, nada, devolverle y hacerle justicia a que realmente contiene una filosofía y un pensamiento que coincide además con muchas religiones del Medio Oriente y también de Occidente antiguo.